Espero, hermanos, que, aunque la hora ha avanzado más de lo que yo hubiera deseado, tengamos la paciencia para poder escuchar el tema de esta mañana. Lo he titulado como la luz de la aurora. Y pido al Señor que me ayude a presentar este tema, hermanos, de modo que de aquí salgamos enriquecidos. Yo sé que venimos a la iglesia con un propósito, y ese propósito es recibir las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Pero también tenemos que venir a la iglesia por 4 razones más, por lo menos. Tenemos que venir para aprender, y eso ya nos va indicando con la clase de espíritu que llegamos a la iglesia. Tenemos que venir para recordar, porque si uno solo escucha y no lo procesa, no lo va a recordar. Tenemos que venir para reflexionar, que todo lo que entre por este oído no salga por este, sino que quede adentro y nos haga pensar. Y también tendríamos que venir para decirle a nuestro Dios: muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Y queridos hermanos, la intención del tema de esta mañana es precisamente esto: es aprender, recordar, reflexionar y decir gracias. Es un tema apasionante. Está registrado en las Sagradas Escrituras, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y en el versículo 18. Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De qué nos habla este texto? Pues habla de la experiencia cristiana. Y lo que más interesa es saber cómo lo interpretamos. ¿Qué nos dice este texto a nosotros? Y saben, hermanos, solamente hay 2 posibilidades: que lo interpretemos bien o que lo interpretemos mal. Y esto entramos en el tema de las probabilidades o de las posibilidades. Imaginemos una cerradura que está cerrada y hay 2 llaves y nos dicen: escoge una y abre la cerradura. Si me lo dicen a mí, les puedo asegurar que voy a buscar a elegir la equivocada. Y me pueden decir: bueno, Carmen, pero esto entra dentro de las probabilidades. Esto es estadística, 50% y 50%. No, créanme que por lo menos conmigo las estadísticas superan el 50%. ¿Y por qué les digo esto? Porque es lo mismo que nos pasa cuando vamos a las Escrituras. Tenemos la intención, la idea de interpretarla. Y saben, queridos, uno puede interpretar un versículo bien o lo puede interpretar mal. Porque generalmente nos dejamos llevar por lo que aparenta, por lo que creemos que dice, así, en una lectura rápida, superficial. Y
les aseguro que cuando la lectura la hacemos de esta manera, nos vamos a equivocar. Veamos el texto de Proverbios 4:18. Este va a ser el texto que va a servir de base para el desarrollo del tema. Este texto tiene dos imágenes, si ustedes se fijan: la senda y la luz de la aurora. ¿Cómo son las sendas? Todos hemos recorrido algún lugar donde había sendas. La senda es angosta, pero tiene otra característica: es larga. ¿Y cómo es la luz de la aurora? Es progresiva. Cuando comienza el amanecer, no vemos bien. No hay claridad total, pero cuando llega la luz del mediodía, es tal la luminosidad que no podemos mirar al sol. Este texto nos está hablando de dos cualidades que debe tener todo creyente, a saber, la constancia en nuestro caminar con Dios en la senda y la progresión. Y si nos fijamos bien, el texto no nos dice nada ni de la cantidad de experiencia ni de la rapidez en la que podemos alcanzar la madurez cristiana. ¿Me van siguiendo? El texto esto no lo menciona. Es más, podríamos representarla en gráficos donde tenemos una línea que asciende rápido, una que es mediana y otra que apenas levanta de abajo, pero va. La experiencia cristiana de cada uno o cada uno puede ir a su ritmo, pero el texto bíblico dice que debe tener dos cualidades, sea cual sea tu ritmo, dos cualidades. Estas son la constancia y ser progresivo. Hago aquí un pequeño paréntesis porque quiero hablar de los esquemas mentales. ¿Qué es un esquema? Un esquema es cuando yo elijo un tema, recaudo información, quién, cuándo, cómo, por qué causas, ordeno los conceptos, los relaciono y finalmente tengo una idea. Es decir, un esquema mental es una construcción que hacemos aquí dentro para poder interpretar el mundo que nos rodea. Y como nuestro mundo es complejo y diverso, tenemos que construir muchos esquemas mentales, muchísimos, de cada situación, en cada edad, en cada cultura. Y hay otros esquemas mentales, religiosos. Y de esto quiero hablar un poquito. Construir un esquema mental es delicado. ¿Por qué? Porque el esquema lo vamos a construir según cómo vemos, según cómo interpretamos el mundo que nos rodea, cómo es nuestra manera de ser. Y saben, queridos, si lo construimos bien, bravo.
excelente. Pero si lo construimos mal, no veremos el mundo como es, sino que lo verás como tu esquema te lo permite ver. ¿Estamos comprendiendo? Por ejemplo, en lo que pasaron antes, que había fotografías de nuestros pioneros, estaba Bates, Andrews, Jaime White, Elena de White. ¿Vieron todas esas fotos? No sé si prestaron atención en algo que los identifica a todos. Es la seriedad. No hay una sonrisa. Y si buscamos en nuestras casas fotos de nuestros abuelos o más, o fotos de época, van a ver que todas las fotos son formales, serios, no hay sonrisas, bien vestidos, bien ubicados. ¿Por qué? Porque el esquema mental de la época, ¿qué dice? Que si yo soy serio, soy responsable. No puedo mostrar un carácter más afable, y no porque no lo fueran, sino porque el esquema mental rige de esa manera. Soy serio, soy responsable. Hoy cuando nos sacan una foto, o nos sacamos nosotros una foto, ¿qué hacemos? Sonreímos. Y si estamos serios nos dice, Carmen, sonríe. ¿Por qué? Queremos dar la idea de que somos felices, disfrutamos la vida, y si no lo somos íntegramente, por lo menos estamos luchando para lograrlo. Y saben, queridos, quiero remitirlos al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 33. Lucas 5:33. Miren ustedes la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces ellos le dijeron, ¿quiénes eran ellos? Los fariseos. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Qué pregunta? ¿Y por qué le hicieron esta pregunta? Porque en esa época había un esquema mental que decía, se creía, que la espiritualidad se destacaba haciendo sacrificios y pasándolo bastante mal. Entonces, ¿qué espiritual que es? Otro ejemplo. Y digamos que si una persona vivía cómodamente y gozaba de la vida, no era espiritual. O simplemente decían, vaya espiritualidad que este tiene. Ahora, hermanos, otro ejemplo. Nos enfrentamos a la situación cuando Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Presten atención. No fueron los fariseos los que preguntaron, fueron los discípulos. Se acercan a Jesús y le dice, dime, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? El esquema mental de la época, que si estabas enfermo, era porque eras un pecador. Y de alguna manera, entendiendo esto correctamente, tiene el sentido correcto.
porque muchas enfermedades son el resultado de las malas decisiones. Y saben, hermanos, Jesús se acerca, devuelve la vista y le dice a los discípulos: ni este ni los padres pecaron. Cambiar el esquema mental que tenían. ¿Esto a dónde nos lleva? A hacernos una pregunta: ¿cuántos esquemas religiosos tenemos arraigados en nuestra mente y que no están bien? A veces pensamos que nosotros lo tenemos todo claro, todo claro. Y sin embargo, cuando empezamos a profundizar, descubrimos sorpresas de las cuales nosotros no teníamos ni siquiera idea. Y hermanos, a mí me ha pasado esta semana, preparando este sermón. He dormido poco. Hay mucho para estudiar, para profundizar, para sacar el tesoro escondido. Así que volvamos al texto de el comienzo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este texto intenta enfocarnos en dos cualidades: la constancia y la progresión. Es decir, a mayor tiempo con el Señor, a mayor permanencia en la iglesia, mejores tenemos que ser. Porque genera un esquema mental religioso que, si lo interpretamos bien, forjaremos un esquema mental correcto y entonces todo estará bien. Pero si lo interpretamos mal, quiere decir que generaremos un esquema mental religioso equivocado y esto nos traerá problemas. Nos crearán muchas puertas y nos darán muchos interrogantes en la vida y finalmente transformará la ilusión en un desánimo. A ver si me explico, hermanos. ¿Cómo saber si un esquema mental está bien confeccionado o no lo está? Para responder esta pregunta, entonces tenemos que hablar de las contradicciones. Piensen, cuando tenemos un esquema mental y lo aplicamos a la vida, si encuentras contradicciones, es el indicio de que el esquema está mal construido. Pero si encontramos armonía y nos va bien en el ánimo, en el progreso de la causa religiosa, significa que el esquema religioso está bien construido. Muy bien. Vamos a ver cómo este esquema mental se comporta cuando le ponemos las cosas del día a día. ¿Y qué otra cosa del día al día que el pecado, hermanos? ¿Qué otra cosa? ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Quién lo escribió? Salomón. Muy bien. ¿Y qué pasó con su vida? Cuando Salomón tuvo las tentaciones más fuertes que lo hundieron bien abajo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuando era adulto o cuando tenía muchos o pocos años de experiencia? Y uno tiene que decir que
¿Cuándo? Cuando era adulto, cuando tenía muchos años de experiencia. ¿Y qué pasó? Cometió los errores más espantosos. ¿Qué me dicen de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuándo cayó más bajo? Sí, Javier. Cuando ya había corrido mucho camino. Vamos al Nuevo Testamento. Cuando Pedro, a ver cómo lo digo, cometió los actos más espantosos de su vida. ¿Cuándo? Cuando negó a Jesús. ¿Y cuándo fue eso? En el recorrido de su vida. Al final, cuando había caminado bastante con Jesús. Si somos honestos, tenemos que decir cuando tenía experiencia, ¿no? Hay otro relato, y es cuando María Magdalena fue encontrada infraganti en adulterio. Lo encontramos en San Juan 8, versículos del 2 al 9. Vamos a buscar, hermanos, San Juan capítulo 8, del 2 al 9. Y aquí está la historia, ¿no es cierto? Traen a la mujer, todos conocemos la historia, y le hacen, Jesús estaba en el templo, estaba en la parte del atrio, estaba enseñando, muchísimos lo estaban escuchando, y le hacen una pregunta. Moisés dijo, ¿qué dices tú? Y le increpaban, y Jesús callaba. Y comenzó a escribir algo en el suelo. Pero ellos no se conformaron con eso y entonces, otra vez, ¿qué dices tú? Y saben, hermanos, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero vamos a leer bien, por favor. Acompáñenme a leer bien. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los mayores, desde los más viejos. Qué notable que esto quede registrado. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Nos damos cuenta lo que el texto intenta decirnos? Elena de White dice algo interesantísimo, hermanos. Dice, lo forzaron tanto a Jesús que en ese momento se vieron ante el tribunal de Dios, y delante de ese tribunal nadie puede ocultar nada. Salió la verdad, y la verdad es que los más mayores, los viejos, eran los que tenían más que ocultar. Tremenda declaración. Diríamos, no es viejo de edad solamente,
viejos de experiencia dentro de la iglesia, viejos de caminar con Jesús, viejos en la andadura cristiana. Porque esos mayores eran los que tenían más que ocultar, pero el texto dice, y todos se marcharon, todos, comenzando por ellos. Querido hermano, el momento más difícil de la vida del creyente, no está en su comienzo, está en su final. Cuando Satanás quiere atacar a un creyente, no lo hace cuando está fresco, cuando está recién bautizado, cuando está con el primer amor. Satanás sabe cuándo atacar. Cuando la persona ha pasado ya mucho tiempo, cuando está cansado, es cuando las caídas son mayores. Vez pasada estaba escuchando un diálogo entre el pastor Bullón y su hijo, Rubén. Y Rubén le pregunta, dime papá, aquel viejito que le dio el evangelio a la abuela Domitila, que era la mamá del pastor Bullón, aquel viejito, ¿cómo es que terminó tan desanimado? Y el pastor le dice, mire, yo soy pastor por él. Y cuando pasaron los años y yo ya era un pastor más o menos conocido, fui a visitarlo. Él ya casi no veía, oía poco, y me dijo, ¿tú eres Alejandro, el hijo de Domitila? Sí, yo soy. ¿Y tú eres pastor? Sí, yo soy pastor. Por favor, dime una cosa. ¿Es cierto que Jesús va a volver? Dímelo como pastor. ¿Es verdad que Jesús va a volver? ¿Qué había pasado con este anciano? Estaba cansado. Y a veces el cansancio nos hace olvidar promesas preciosas y nos hace olvidar la compañía constante de nuestro Dios. Y queridos hermanos, si yo pudiera hacer un diagrama, la verdad que mi intención era tener el pizarrón, pero vamos a imaginar lo siguiente, de los esquemas que vimos, las líneas que crecen rápido, las que crecen mediana y la otra que va más despacito. ¿Cómo es la vida del cristiano? Ni bien conoce a Cristo, en el caminar va cayendo y cae, y cae, y cae, y cae. Y se supone que las mayores caídas están aquí al comienzo. En la medida que la línea sube, se supone que nos vamos poniendo mayores y las caídas son menores y más pequeñitas, se supone. Ahora, el texto nos dice, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y queridos, en una interpretación superficial, lo que estamos entendiendo es lo siguiente. En nuestra experiencia cristiana, comienzas, te bautizas, sucede que pecas, a veces mucho. Además, los pecados son frecuentes,
Pero cuando pasa el tiempo, los pecados comienzan a distanciarse y, bueno, como dije antes, los consideramos pecaditos más pequeños. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa con tu fe? Cuando uno tiene un esquema religioso mental equivocado y lo enfrentamos con la vida real, uno cambia la ilusión y la esperanza por el desánimo, como le pasó al viejito. En el tiempo del fin, hermanos, Elena de White dice que muchos creyentes abandonarán la fe por el mal ejemplo de los mayores. ¿Qué nos está diciendo Elena de White? Yo traté de traducirlo a la manera como lo estoy hablando. Cuidado con los esquemas religiosos mal construidos, porque te causarán heridas tan fuertes que te pueden destruir la fe. Eso es lo que está diciendo Elena de White. Cuidado con los esquemas mentales religiosos mal construidos. ¿Cuánto daño nos pueden hacer? El momento más oportuno para que Satanás te ataque a ti no es cuando comienzas, cuando disfrutas de la vida, cuando es el primer amor, es cuando ya estás fatigado. Y ahora la pregunta, ¿por qué sucede esto? Y hay 4 puntos que explican por qué pasa lo que estamos hablando. El primer punto es cuando la sal pierde su sabor. Pasa cuando las puertas se abren o no se abren. Pasa cuando los límites comienzan a desaparecer. Pasa cuando el deleite se convierte en una pesada carga. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que está hablando de creyentes. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿qué pasa? No sirve más para nada. ¿De qué nos está hablando Jesús a los creyentes? Nos está hablando del ánimo. Cuando un creyente pierde el ánimo, lo que ocurre es oscuridad. Sucede como cuando se corta la luz en nuestras casas, si no tenemos una linterna enseguida o algo, una vela, tenemos que esperar hasta que vuelva la luz. Cuando el creyente pierde el ánimo, mis queridos, ¿saben lo que sucede? Que no hay nada que funcione en tu vida. Y la espiritualidad sin ánimo se bloquea. Piensen en esto. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo sucede que un creyente pierde el ánimo? ¿Cuando comienza o cuando lleva muchos años de rodaje? Y si somos sinceros, hermanos, tenemos que decir cuando ya ha caminado bastante. Cada decisión que tomamos es una puerta que abrimos. Cada paso que damos, cada camino que emprendemos es una puerta que abres. ¿Cuántas puertas hay en la vida del creyente? Miles. Pero podemos recordar 2, o las vamos a resumir en 2. Las rojas y las blancas. La roja tiene un cartel que dice, no lo abras.
no te conviene. La blanca dice, ábreme. ¿Por qué hay que abrir las blancas? Porque generan madurez. Es decir, cuando abres la puerta blanca, tú creces y te desarrollas en la experiencia cristiana. Ahora, si somos honestos, la tendencia del cristiano, ¿cuál es? Abrir las puertas rojas. A ver, tiene el cartel que dice no las abras, y la puerta blanca que tiene el cartel que dice ábreme. Pero las puertas rojas son las puertas de la curiosidad. Las abrimos a ver qué hay, qué pasa, qué sucede. A mí no me va a afectar. Y cada vez que abrimos estas puertas rojas, cargamos en nuestra mochila de la vida peso y más peso y más peso. Querido, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Frente a este texto hay dos posibilidades nada más. O lo interpretamos bien o lo interpretamos mal. Y les aseguro que muchas veces lo hemos interpretado muy mal, pero muy mal. Miren, busquen por favor Mateo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así comienza. Muy bien. En el versículo que acabo de leer, Jesús está haciendo una invitación. En el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A ver, hermanos. A ver. Cuando Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, no me dice, yo te quito la carga. ¿Cuántas veces pensamos que es así? Que el agobio de la vida, Cristo me lo quita. Los problemas, las angustias, los sufrimientos, Cristo me lo quita. Hasta hemos enseñado esto. ¿Y qué ocurre en la experiencia? Que voy, le vuelco a Jesús toda mi carga, y como sigo igual, parece que volví a los pies de Jesús y la tomé de nuevo. Así que tratemos de interpretar bien el versículo. Miren, en el 29 Jesús dice, llevad mi yugo. No dice, yo te quito la carga. ¿Me entienden, hermanos? En el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no me dice que le deje la carga. ¿Cómo interpretamos esto? Él me dice, al contrario, lleva mi yugo y hallaréis descanso para tu alma. ¿Cómo? Entonces tengo que analizar. ¿Cuál
¿cuál es el yugo de Cristo? ¿Cuál es? Y queridos, por lo menos escribí 3. La humildad, la paz y la sencillez. Y entonces, cuando un creyente es sencillo y vive en paz, tiene fuerzas para llevar las cargas. ¿Entienden el giro? Otro versículo, que lo sabemos de memoria, hermanos, Filipenses 4:13. No dice, todo lo puedo porque Jesús lleva mi carga, ¿no? No dice esto. ¿Cómo dice Javi? Todo lo puedo porque me fortalece. No porque me saca la carga y la lleva Él, sino porque me fortalece. Jesús me está diciendo que podré llevar todo porque Él es el que me dará la fuerza para soportar, la fuerza para seguir caminando, la fuerza para seguir creciendo en la vida cristiana. ¿Y esto qué significa? La solución no está en quitar peso, la solución está en tener fuerzas para llevarlo. ¿Me entienden? Cuando ocurre esto de llevar peso, es cuando llevamos años de experiencia en la vida cristiana, no al comienzo. Si somos honestos, tenemos que decir que eso sucede cuando llevamos o tenemos en nuestras espaldas años de iglesia, 30, 50, en mi caso 75, tengo 77. Aquel ex cura conoció el Evangelio cuando yo tenía 2 años. Era mi padre. Y queridos míos, cuando uno empieza muchas cosas y no terminamos ninguna, uno no sabe dónde está. Es cuando ha perdido los límites. Y hay algo que en casa hemos leído mucho, un libro del pastor Roberto Bullón Badenas, sobre la ley. Y el Señor nos dio la ley, y cuando nos dio la ley, ¿qué nos quería dar? Límites. Y a veces no leemos la ley de esta manera. En los 10 mandamientos están los límites para el cristiano. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo vivimos la experiencia de que perdemos los límites? ¿Cuándo? Cuando decimos, por ejemplo, me da igual, que hagan lo que quieran. ¿Nunca escucharon estas expresiones de alguien cansado? Empezamos a quitar los límites. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuando comenzamos o cuando tenemos algunos años de experiencia? ¿Y saben qué más hacemos? Redefinimos las declaraciones de Dios. Dios tiene todo definido, qué está bien y qué está mal.
Pero nosotros, con nuestros esquemas religiosos equivocados, decimos, bueno, pero ahora no es así como era en tu época, Carmen. Ahora es distinto. Ahora se prueban otras cosas. Ahora el mundo gira de otra manera, se vive de otra manera. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo no sé cuántos golosos hay en la iglesia, pero yo me anoto, ¿eh? Entonces vamos a imaginar. Vamos a imaginar que un día Pablito nos dice, hermanos, esta tarde a las 6 de la tarde, vengan que les voy a convidar con todos los gustos de helado que hay. No va a haber otra actividad. Vendremos a la iglesia a comer helado. Y resulta que a las 6 de la tarde viene uno solo. Vengo yo. ¿Y dónde están los otros? Bueno, no importa. Y me pruebo todos los helados. Al sábado siguiente me encuentro con mis queridos hermanos y digo, che, no viniste. No sabes lo que te has perdido. Y dan excusas por las que no vinieron. Al sábado siguiente, nuevamente hay una invitación. Y esta vez la hace el jefe de diáconos. Y le dice, hermanos, mañana domingo vamos a venir para limpiar la iglesia. Bajamos la araña, limpiamos los vidrios, acomodamos el salón de atrás, acomodamos la ropa, hacemos láminas para los niños. Vamos detrás de las gradas y acomodamos todo. Y mañana viene uno solo. ¿Y los otros dónde están? Así que al sábado siguiente me encuentro con mis hermanos y tal vez haga la misma pregunta, pero el tono va a ser muy distinto, ¿eh? ¿Por qué no viniste? Porque yo tengo cosas. Ay, eres poca cosa. Poca cosa. ¿A dónde quiero llegar, hermanos, con esto? Trabajar en la iglesia, ¿qué es? ¿Un disfrute? ¿Un deleite? ¿O una carga? ¿Sabes a dónde quiero llegar? Trabajar en la iglesia, ¿qué es? ¿Alguna vez escucharon lo siguiente? Yo recuerdo mucho a un hermano que decía que se cierren las puertas, pero yo quedé del lado de adentro cuando Jesús venga. Y han escuchado decir, mira, no me importa ser el portero, ser el barrendero, lo que quiero es estar y estar dentro. Y otra madre dijo, cuando se cierren las puertas del cielo, que sea con todos mis hijos dentro. Ahora, Elena de White dice algo muy interesante, hermanos, muy interesante. Ella dice que la iglesia en la tierra es la antesala del cielo.
Así que vamos a imaginarnos que somos de otro planeta. Y como la iglesia en la tierra es la antesala del cielo, yo quiero ir y me vengo para acá. Porque ¿qué consideraría en ese momento? Que la iglesia es el arca donde yo voy a encontrar la salvación. Entonces yo quiero venir a la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia del planeta Tierra. Muy bien. Una iglesia que cuando llega me dice, mira Carmen, tú vas a ser la portiquera, vas a abrir y cerrar las puertas y te vas a limpiar la iglesia. Entonces, un poquito con mi manera de ser, digo, un momentito. Pido juicio, quiero que se revea esta sentencia. Estar en la iglesia es bueno, sí. Pero ¿por qué tengo que hacer lo que no me gusta? ¿Nunca escucharon eso? ¿Nunca hubo dificultades cuando se eligen a las personas para trabajar en la iglesia? Si yo tengo que hacer lo que no me gusta, la iglesia es malísima. Ahora pregunto, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuando empiezas o cuando llevas años? Nos empezamos a poner más exquisitos. En una guerra hay heridos. La Escritura nos dice que todos los creyentes estamos en guerra. Es una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, como en la guerra común, el enemigo quiere matar. Y quiere matar a coroneles y generales. Porque si solo mata a soldados rasos, la guerra continúa. Pero si mata a los mandos, la guerra acaba. Y para finalizar, queridos, volvamos a nuestro texto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. El texto no habla de la experiencia humana. Por favor, hermanos, no está hablando de nosotros el texto. El texto habla de la obra divina para salvar al pecador. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda salvar, por ejemplo, a un Salomón? Dios mío, se fue a las iglesias paganas, a los ritos paganos, donde se mataban a los bebés. A ver si entendemos. ¿Se puede caer más bajo que eso? Y entonces surge la pregunta, ¿cómo Dios puede salvar a un Salomón? Y queridos, Dios me dice, mi obra es hacer que la senda del justo vaya creciendo hasta que el día es perfecto. No te equivoques. El texto no pretende reflejar tu experiencia humana, tu experiencia de caída en caída. Y cuantos más años tenemos, más profundo podemos caer. ¿O no han escuchado ustedes nunca, pero cómo? ¿El presidente?
el presidente de la unión, el presidente de la división, como el anciano, como el pastor, como, queridos, tu experiencia si no estamos aferrados y tomados fuertemente de la mano del Señor, puede ser tremenda. El texto lo que nos demuestra es que la grandiosidad de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios es capaz de hacer que tú, que yo, que no lo merecemos, tengamos una experiencia bonita que termina con la culminación de la salvación. ¿Cuántas gracias tenemos que dar? Porque su salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que Él ya ha hecho. Que Dios nos ayude para descubrir estos textos bíblicos maravillosos que nos dejan el mensaje que Él quiere darnos. Que así sea.